¿Qué tanta veracidad tiene desde su punto de vista este estudio de la Universidad de Texas y por qué la PGR no ha tomado con seriedad las evidencias que se presentan aquí? ¿Qué nos diría usted? A ver, permítame ofrecer el siguiente ángulo. Hay cosas que son indudables. Por ejemplo, que desde 2006 a la fecha, la guerra contra las drogas ha cobrado 170,000 vidas y más de 37,000 desaparecidos. Creo que sobre esto no hay duda. No hay duda de que en la zona del Golfo y en la zona de la frontera, muchos lo llaman el cártel del Golfo, pero debería llamarse el cártel de Texas, un brazo armado como el de los Zetas es la variable principal para explicar esa mortandad. Sabemos también, porque los Zetas eran antiguos militares, ¿no? Y porque eran antiguos policías, pero también porque Eduardo Medina Mora, cuando era procurador de la República, lo dijo, y porque lo dijeron muchos otros después de él en esa misma función, que el Estado perdió control sobre el territorio, que las policías se pasaron del lado del crimen organizado. A ver, todo eso lo sabemos, y déjenme ponerle un término a todo esto que estoy diciendo. Hay un contexto de macrocriminalidad en esa zona, así se llama. No es un muerto, no son dos, son miles. O sea, es un mecanismo sistemático de desintegración social y de casi eliminación de grupos enteros. El caso más alarmante, y ustedes lo conocen, ocurre en 2011, la primavera de 2011, en Piedras Negras, ¿no? Y en Allende, donde en unas pocas semanas se eliminan a más de 300 personas, entre ellos, por cierto, niños, adolescentes, es decir, gente que ni siquiera estaba involucrado de modo alguno, pero como vivían en comunidades muy penetradas por el narco, por los Zetas en concreto, padecieron, fallecieron o desaparecieron. A ver, todo eso lo sabemos. La pregunta que nos debemos hoy, con toda seriedad, es ¿cómo ocurre de manera fina la mecánica de la violencia? ¿Y qué hace la clínica de Austin? Lo que hace la clínica de la Universidad de Texas en Austin es un ejercicio que en México no hacemos y deberíamos hacer, que es tomar el expediente judicial, 3 casos que fueron muy importantes allá, y luego revisar los 23 testimonios que están, digamos, ordenados dentro de ese expediente. Y una vez que sistematizan lo que esos 23 testigos dijeron, se revela una mina de información, insisto, micro, déjenme ponerlo en términos educativos. Conocemos la motricidad gruesa del crimen. Bueno, estos expedientes nos ofrecieron motricidad fina. Y entonces ahí nos dice cómo compraron a las policías municipales, cómo se involucraron con el ejército, qué autoridades compraron, incluso acusa al Poder Judicial, explica por qué es tan difícil delatar, ¿no? Porque una sociedad donde la delación cabe, desintegra más rápido estas redes de criminalidad, como hilo de media, ¿no? Una vez que uno declara y luego otro declara, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en América Latina, estos grandes procesos de delación son justamente los que permiten luchar contra la corrupción. Por ejemplo, este estudio nos dice por qué en México nadie delata, porque si delatas en estos casos van contra tu familia, que es lo que pasó en Allende y lo que pasó en Piedras Negras. Entre los argumentos que dan estos testimonios se incluye que hubiesen recibido dinero, en efecto, no Javier Duarte no está en el estudio, pero sí la campaña de Fidel Herrera por la vía del señor Francisco Colorado César, sí. Y por el otro lado, que habría recibido recursos el secretario particular de Humberto Moreira, dinero que le habrían entregado al gobernador, y luego también a su hermano Rubén. Está en esos testimonios. Ahora, ¿vale la pena este estudio? Pues no es más ni menos de que lo que les estoy contando. Es como, en efecto, un microscopio que apunta hacia una parte muy concreta de esta liga criminal. A mí me sorprende que se le esté queriendo quitar valor, cuando pues el valor probatorio ya lo tuvo, porque llevó a mucha gente a la cárcel de Estados Unidos. Es decir, allá esos juicios ya dictaron sentencia, ¿eh? Y se terminó ahora sí respondiendo a la última pregunta, José Ángel, cuando dices, ¿y la PGR debería atenderlo? Pues yo creo que cae por su propio peso la respuesta. Si tienes investigaciones de este nivel de profundidad, la pregunta de fondo es ¿por qué la PGR no les hace caso? Claro. Si ya tienes una investigación judicial iniciada de aquel lado, pues ahora hay que completar la de este, ¿no?
Claro. Y aquí es donde uno se pregunta si la PGR no estará interesada en matar este tipo de expedientes, y la siguiente pregunta es ¿por qué? Claro. Bueno, y esta complicidad entre el partido gobernante, entre el PRI, y no nada más proteger a Rubén Moreira, a los Moreira, a Fidel Herrera y a Javier Duarte, sino que pues ya se sabe desde hace muchísimo tiempo que el crimen organizado financia campañas. A ver, me veo obligado a disentir contigo del tema del PRI. Ajá. Y déjame decirlo con fuerza. Los Zetas son un fenómeno que surge durante los mandatos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón. Tú me dirías, oiga, no, empezó con Cedillo, y te daría la razón, pero cuando se vuelven un cáncer para este país, es decir, cuando empieza a crecer la ola de mortandad, conocí el Cárdenas Guillén, y después de su detención en el sexenio de Calderón con Heriberto Lascano a la cabeza, esos son gobiernos panistas. Y la pregunta es, ¿por qué los gobiernos panistas no fueron capaces de detectar a tiempo y enfrentar a tiempo estos problemas? Ahora, tienes razón en que quienes gobernaban estas entidades durante esos mandatos federales panistas eran gobernadores priistas, es decir, Fidel Herrera, los Moreira, lo cual te obliga a una reflexión. No es un tema de partidos. Y creo que sería un error suponer que solo los priistas o solo los panistas pueden infectarse de este cáncer. No, este es un problema que ataca a todos los partidos por igual. ¿Me permites bajarme a Guerrero? Y hablamos del señor Abarca y el problema de Ayotzinapa, que por cierto, si tú revisas la mecánica criminal del norte y luego la bajas a Guerrero, te vas a dar cuenta que empalma perfectamente. Ahí es el PRD. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado en nuestro análisis es suponer que si cambias de partido esto se modifica. Eso trasciende partidos. Es una empresa criminal que está, digamos, que tiene afectada a todas las élites políticas. Claro. Doctor Ricardo Rafael, ante esta información tan grave, ante el desencanto de la ciudadanía en nuestro país en torno a todos los partidos políticos, a todos los políticos de cualquier signo, pues esto tendría desde su punto de vista alguna consecuencia en las elecciones del año que entra. Mira, yo sí quisiera ver un pacto social en contra de el pacto de impunidad y de complicidad. O sea, contra esos pactos de impunidad y complicidad que hoy observamos, necesitamos oponerles un pacto social, que no solamente sea contra la corrupción, ¿no?, sino sea contra este nivel de penetración que ha infectado a la política electoral, los dineros electorales y luego la constitución de los gobiernos. Y no sé si ser optimista frente a eso, porque el dolor es mucho, el enojo es mucho, el rechazo es mucho, pero no hemos sido capaces de construir un contexto de exigencia que vaya más allá de algunas de las instituciones que hemos construido para mirar de frente a este problema. Y casi el tratamiento de este expediente me permite o me lleva a tener poco optimismo, José, porque este es un expediente que yo les agradezco que ustedes lo traten en viernes, pero francamente el ciclo de opinión alrededor de este expediente se murió hace como día y medio, y te puedo asegurar que la semana que entra se nos volvió a olvidar. Y cuando se nos olvida estos expedientes, cuando los tiramos a la basura, cuando corremos a desestimarlos, cuando la prensa no los persigue, cuando los periodistas no los investigamos a fondo, sino simplemente los tratamos como un fenómeno de opinión más, como una moda de 3 o 4 días, me temo que estamos siendo cómplices frívolos de esta barbaridad. Entonces, déjame dejarlo así. Hoy creo que el tema de los Zetas debería merecer un maxi proceso judicial, similar al que se siguió contra toda la gente de Amado Carrillo en su momento en los años 90, y me gustaría ver una sociedad que lo estuviera exigiendo por todos los frentes. No lo veo todavía.